Vamos a resolver tres ecuaciones logarítmicas. Vamos a ir desde una que es muy sencillita a algunas que ya se nos van complicando más, viendo los diferentes casos que nos podemos encontrar. En la primera tenemos el logaritmo de 2, el logaritmo en base 2 de x igual al logaritmo en base 2 de 3 menos el logaritmo en base 2 de 5. Lo primero que tenemos que acordarnos es que aquí nosotros podemos aplicar la propiedad de los logaritmos que nos decía que el logaritmo de a menos el logaritmo de b lo podíamos poner como el logaritmo de a partido b. Si nosotros aplicamos eso en la ecuación, logaritmo en base 2 de x va a ser igual al logaritmo en base 2 de 3 partido 5. Como nosotros ya tenemos a un lado y al otro de la ecuación lo mismo, ese logaritmo lo podemos quitar y se nos queda simplemente que x es igual a 3 quintos. Esta es muy facilita y simplemente es aplicando propiedades de los logaritmos. Ahora vamos a ver cuando tenemos esto que aparentemente lo que nosotros tenemos en un lado no se parece en nada al otro. Lo primero, cuando nosotros tengamos algo así, es que este 5 nosotros lo tenemos que intentar convertir en el logaritmo en base 2 de algo que nos salga 5. Si nosotros aplicamos la definición de logaritmo, nosotros sabíamos que el logaritmo en base a de b igual a c significaba que b era a elevado a c. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que poner aquí es la base elevada a lo que nos ha salido. Pues entonces esto será 2 elevado a 5. Volvemos a escribirlo como el logaritmo en base 2 de 8, 2x menos 3, igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a 5. Hemos conseguido que aquí tenemos un logaritmo y aquí tenemos un logaritmo, se van. Y se nos queda 8, 2x menos 3 igual a 2 elevado a 5. Si nosotros conseguimos que esas dos potencias tengan la misma base, también vamos a poder quitar las bases. Ese 8 lo podemos poner como 2 elevado a 3 elevado a 2x menos 3 igual a 2. Si nosotros hacemos eso, se nos queda 2 elevado a 6x menos 9 igual a 2 elevado a 5. Quitamos las bases y ya lo que se nos queda es una ecuación muy simple. 6x menos 9 es igual a 5. El 9 pasa restando, se nos queda 14 y se nos va a quedar que x es igual a 14 partido 6, que si lo simplificamos se nos queda 7 tercios. ¿Vale? En este caso, la única dificultad es conseguir que esto se convierta en logaritmo, ¿vale? Pero si aplicamos la definición de logaritmo es muy fácil. Y ahora vamos a la última. La última aparentemente es la más difícil, aunque si tenemos claro algunas cosas no tiene por qué. Lo primero, nosotros tenemos aquí algo que nos estorba. Hemos dicho que la idea es que tengamos lo mismo a derecha e izquierda. Aquí puedo aplicar la misma propiedad de antes, el logaritmo de a menos el logaritmo de b va a ser igual al logaritmo de a partido b. Y aquí me tengo que acordar de otra propiedad de los logaritmos, que nos decía que si yo tenía a por el logaritmo de b, esto era logaritmo de b elevado a. Bueno, pues vamos a transformar las dos partes con esas dos propiedades. En la primera parte se nos va a quedar el logaritmo de raíz de x más 3 partido 4 y en la segunda ese 1/2 va a pasar, vamos a hacerlo en dos partes, x menos 3 elevado a 1/2. Y si nos acordamos de potencias y de raíces, ese 1/2 en verdad es como si nosotros estuviéramos diciendo esto, ¿no? Es una raíz al logaritmo de la raíz de x menos 3. Y ahora ya sí que tenemos lo mismo en un lado y en otro. Podemos quitar las raíces y se nos queda x más 3 partido 4 igual a la raíz de x menos 3. Si elevamos al cuadrado a un lado y a otro, aquí se nos queda
x más 3 partido 16 y aquí se nos va a quedar x menos 3. Pasamos al 16 multiplicando y se nos queda que x más 3 es igual a 16x menos 48. Si ordenamos esto, se nos va a quedar menos 15x igual a menos 51. Y ahora ya x va a ser igual a 51 partido de 15, que si lo simplificamos se nos queda 17 partido de 5. Esta parece un poco más difícil, pero de lo único que nos tenemos que acordar es de nuevo de las propiedades de los logaritmos.